Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Me alegro. Bueno, Gise, bienvenida a nuestra asesoría. Voy a cargar la grabación para que nos quede el registro de nuestro encuentro sincrónico. Bueno, Listo, cuéntame profe. cómo te está yendo, ya vas terminando. Háblame de cómo se encuentra el proceso, por favor. Bien, profe, pues ya esta semana ya termino. Ya el día de mañana ya voy a hacer la última intervención. Ay, y te fue bien. Sí, gracias a Dios me fue muy bien. Bueno, me alegro mucho. Pues la percepción que tengo desde las maestras cooperadoras referente al trabajo que se viene realizando con ustedes en el centro de práctica es muy positiva. Eso nos motiva mucho porque efectivamente ya está culminando el semestre, ya Sí. es prácticamente lo que hicimos. Entonces, bueno, yo creo que estas semanas dedicarnos un poco más al trabajo administrativo, a llenar los formatos, a este tema de sustentaciones, de presentación de trabajos, para que todo Ok. finalice de manera. No olvides, por favor, llenar el formato de asistencia. Ese formato lo firma la cooperadora cada que tú vas al centro de práctica y me lo envían escaneado, por favor. Ese documento junto con cuál se debe enviar escaneado. ¿O solo es? Solo ese. Ah, listo, profe. Bueno, Gise, ¿me vas a presentar algún trabajo? Sí, profe. Ya, ya le comparto. Eh, sí se ve algo, profe. Está cargando. Sí, ahora sí. Ok, bueno. Eh, ¿Se ve la pantalla de Canvas? Sí, señora. Ah, bueno, pues. Bueno, este proyecto de aula se llama Familia y Escuela, Creciendo Juntos. Este pues lo realicé con niños de transición de 5 y 6 años. Este proyecto pues surgió de acuerdo pues a lo que la profe Sandra me contaba, lo que puede conocer de cada de ellos. eh, la profe me contaba pues que algunos padres no hacían pues como la tarea de crear algunas rutinas con los niños, por ejemplo de acostarse temprano, porque pues al momento de levantarse se levantaban tarde y llegaban 40 minutos tarde al salón, entonces pues se perdían eh, parte de la clase y aparte le llamaban la atención a la profesora. También pues conocí las familias de los niños que viven solo con tías, algunos viven solo con el papá o con los abuelos, otros viven con papá y mamá, pero pues siempre están presentes. Em, entonces, el objetivo es como favorecer el acompañamiento pues, de cada familia, que ellos reconozcan la diversidad de los tipos de familia, los hábitos, que favorezcan pues, el desarrollo de los niños. Bueno, prove, ya en mi primera intervención la hice en las primeras horas, la profe me permitió hacerlas en las primeras horas y pues hice una actividad llamada Mi familia. Entonces inicié con ellos pues con oración y con una canción llamada pues Una ola vino por aquí, una ola vino por allá. Después de allí pues que ellos estaban calmados, son unos niños súper juiciosos, estaban calmados, les pasé a cada uno unas hojas para que
dibujaran a la familia y para que después de allí me dijeran quiénes son, qué hacen los fines de semana, cómo se llaman, pues ahí para reconocer a la familia. Ya en la segunda actividad inicié pues con lo mismo, con una oración, seguimos también con una canción, de ahí pues no, los invité a hacer un círculo y les pregunté pues para ellos qué significaba la familia, a lo que pues ellos me responden, mis abuelos son mi familia porque me llevan al parque, eh, mis papás son mi familia porque viven conmigo. Mis papás son también los que me llevan a jugar al parque. Mis papás, una niña dijo, mi familia es mi corniz. Entonces, pues, siguiente a ello, pues a cada uno les pasé una hoja, les pasé palitos, aquí está la tía, les pasé palitos y plastilina para hacer la casa y para que los niños hicieran a su familia con plastilina, que trataran pues de hacer a la familia con plastilina para que manipularan la plastilina y lo hicieron súper bien. Cada uno me contó pues quién era el papá, quién era la mamá, como puede ver acá en el dibujo. Ya en la tercera actividad, en la tercera actividad ya invité a los niños a hacer un círculo y a contarles pues un cuento que se llama Ramón Preocupón. Quise llevar el tema, pues esta vez quise llevar como el tema de las emociones, ya que digamos es importante que ellos vayan reconociendo las emociones. Entonces, bueno, Ramón Procopón trata de un niño que se preocupa por todo, incluso por cosas muy pequeñas. Él vive con su abuela, entonces ella al ver esta situación le da un muñeco llamado Quitapenas. Y entonces la abuela le dice que antes de dormir le debe contar lo que le preocupa y dejarlo bajo la almohada. eh, entonces, si le cuenta las penas y lo deja debajo de la almohada, ya amanecerá sin preocupaciones, amanecerá más tranquilo y efectivamente. Entonces, la idea con los niños era dejar el final inconcluso, que los niños dieran el final, que ellos se inventaran el final, se imaginaran cómo era el final. Algunos pues eh, contaron que pues al final dijeron la abuela le dio el abrazo a Ramón, otro Ramón fue a dormir con los papás para que no le diera preocupación, todos participaron, entonces fue muy chévere, profe. Ya en la cuarta actividad, esa vez la profe inició la clase, la inició con oración, ya después hicieron las actividades hasta que se llegó la hora de descanso, ya me tocó a mí, entonces pues les enseñé, no se sabían la canción de la lechuza, entonces se las enseñé y ahí aproveché pues para que se la aprendieran y como eh, se centraran se centraran en la actividad. De ahí entonces pasamos a sentarnos en círculo, realicé con ellos una actividad acerca también de las emociones. Quise pues basarme en la película de Intensamente, donde les mostré imágenes pues, de las emociones y les pregunté qué creen que representaban. Hice entonces un dado de emociones, entonces a cada uno le daba el turno para que lo lanzara, entonces según lo que sacara, les hacía como una pregunta relacionada con las emociones, como por ejemplo, ¿qué les causa miedo? ¿Qué les causa desagrado? eh, ¿Qué les causa felicidad? A lo cual me respondían, felicidad cuando me llevan a jugar, cuando estoy con mis amigos,
miedo cuando me dejan durmiendo solo en la habitación, eh, tristeza cuando me regaña, por ejemplo, la profe, cosas así. La idea era como asociar esa emoción con algo de la casa. Eh, ya después de realizar la actividad, ya les hablé a todos acerca pues como de las emociones, a decirles pues que todas las emociones son importantes, que sentir alegría, sentir tristeza, enojo o miedo es totalmente normal, es totalmente normal sentirlas. También pues que debemos escuchar al otro, si necesita un abrazo, dárselo. eh, También darles un juguete. Entonces, allá finalizó la actividad, profe. Y ya por último, acá tengo ya el- lo que es el diario de campo. Ya en las actividades pues que les hablaba desde las cosas cercanas de su vida, como su familia o sus emociones, ellos como que se animaban más, como que les gustaba participar más, eh, como que les gustaba el tema acerca de como de las familias. eh, Algunos que no participaban, pues los animaba para que participaran todos. Eh, También vi pues que los niños en las actividades de juego, de dibujo, participaban mucho, como que lo disfrutaban mucho. Les gustaba mucho como la manipulación de la plastilina, el momento de hacer las caritas con palitos. También en las canciones que me aprendí que aprendí con ellos, me gustó mucho también ver cómo la imaginaban, cómo la participaban, digamos, conectaban con la actividad. Y ya, profe, pues esa fue la verdad, fue muy chévere como toda esa experiencia, aprender de los niños, aparte que pues ellos me han recibido de la mejor manera. Bueno, Gise, no, felicitaciones, qué rico que pudiste desarrollar las actividades con ellos. La verdad es significativa esta práctica porque vamos un poco más allá del aula de clases, incluso nos damos cuenta de cómo viven en ese contexto familiar, si de pronto tienen algunas dificultades, algunos abusos, y ese es uno de nuestros objetivos. La idea de cada práctica es que profundices en la temática y de esta puedas adquirir pequeños tips que te van a ayudar en ese trabajo profesional. Eh, Listo, profe. bueno, Gise, te tengo una noticia. La clase, la asesoría en sí debe de durar 1 hora. ¿Tú ya culminaste? Sí, profe. Bueno, ¿te parece para que cumplamos con el requisito? Porque este es como un encuentro. Si quieres, regálame un segundito, apagas el micrófono, escuchas la clase. Yo ya voy entonces a entrar a profundizar un poquito sobre esa relación, esos vínculos que hay entre la familia, la escuela y el papel que también cumplimos nosotros como docentes. Vamos a ver un video muy agradable también al respecto. Bueno, pero antes de esto quería hacerte como una devolución. Quería también felicitarte por el compromiso, la dedicación, por cumplir con cada una de los requisitos, llamémoslo así, donde vinculaste el ejercicio de la familia. Yo sé que para nosotros no es fácil ir a tener un contacto directo con la familia de nuestros chicos, sin embargo, Sí, mira que utilizaste diversas estrategias, las cuales te permitieron trabajar la temática y fue algo muy bonito porque, por ejemplo, el término ya de familia disfuncional está desapareciendo.
teniendo en cuenta la diversidad familiar que encontramos hoy. Entonces es lindo identificar ese niño que vive solo con mamá, ese niño que vive solo con papá, ese Así niño es. en un proceso de separación, ese niño que es huérfano, ese niño que está a cargo de la tía, de los abuelos. Y es rico porque nosotros vemos diversos comportamientos en el aula, los cuales también se relacionan con estas experiencias que viven los niños desde sus hogares. Entonces, no, te felicito, ya voy a esperar a que me hagas la última entrega, que sería la tercera entrega de diario y planificación. Ahí ya sumaría en la plataforma las notas que tienes de estos 3 entregables y arrojaría una sola, pero hasta el momento vas muy bien. Frente a las notas cuantificables que nos hacen falta, regálame un segundo, por favor. A las notas cuantificables que nos hacen falta sería la autoevaluación, en la cual yo les comparto un formato, ustedes lo diligencian y colocan la nota que creen que se merecen. Ok. Nos falta la evaluación cooperador número 2. Hacemos el mismo ejercicio que la 1. Yo les ¿Esa ya envío. está disponible, profe, para...? No, todavía no. Ah, Pero ok. sí voy a preguntar porque ustedes ya están finalizando el proceso, entonces sería muy agradable que desde ya la tengamos. Sí. Esa también tiene un porcentaje altico, entonces es mejor ir saliendo de ello. Serían pues, yo estaba justo revisando acá, dame un segundito, las que nos harían falta, porque efectivamente pues este proyecto de aula también lo tengo en cuenta. Y qué rico porque este parte desde la necesidad que logramos identificar en el centro de práctica. La idea es que de parte tuya, de una forma autónoma, lo dejes en el centro educativo para que Ok. ellos puedan verlo más adelante como una estrategia, como un plus a mejorar allí. Listo. Vale, profe. Bueno, Gigi, ¿alguna pregunta? No, profe, hasta el momento todo claro. Bueno, entonces yo te voy a contar un poquito sobre ese vínculo afectivo y esa seguridad emocional en la que debe de trabajar conjuntamente la familia y la escuela. Vamos a profundizar un poquito acerca de esta temática, teniendo en cuenta que también hemos tenido eh, unos encuentros no tan paulatinos, entonces la idea es que tengamos también unas herramientas teóricas y luego de ello vamos a ver un video donde nos van a explicar ese vínculo socioafectivo. Nosotros desde el rol docente debemos de tener en cuenta que también existen unos límites. Nosotros podemos identificar situaciones, pero no romper esos límites. Tener en cuenta de que al identificar particularidades que ocurran en casa, lo primero que debemos de hacer es activar esas rutas para que el chico desde la escuela tenga un acompañamiento seguro. Para estos vínculos, para estos procesos, también nosotros desde el rol docente tenemos unas categorías, unas clasificaciones específicas como el apego seguro, el autoestima, la regulación emocional. Son aspectos que se deben tener en cuenta y que son respuesta a nuestro proceso formativo y educativo. Desde el apego seguro, nosotros como cuidadores debemos de tener en cuenta las necesidades que tiene cada chico y fortalecerlo desde una base de confianza. Desde la autoestima debemos de
ejemplificarle al niño, mostrarle que se debe sentir amado, protegido, que el núcleo familiar juega un papel súper importante y que también es el encargado de generar esa confianza y de alguna forma le permita también ese proceso de exploración del mundo. La regulación emocional, esta inicia principalmente desde los padres, donde como correguladores pueden ayudar a manejar el estrés, la ansiedad. Hoy en día nos encontramos en una educación en una infancia hiperrealizada, donde efectivamente aparecen incluso estas enfermedades mentales, estrés, ansiedad, vulneración, y ellos de alguna forma deben de empezar a manejar esa frustración desde pequeños, porque van a llegar a un momento adulto y no van a tener cómo controlar estas. Entonces, la idea es que desde pequeños, tanto la familia como en el centro educativo, les enseñemos a gestionar sus emociones. También el desarrollo cognitivo y el del lenguaje. Nosotros contamos con esa corresponsabilidad de un ambiente estimulante, de un modelado de conducta, de una socialización primaria, pero para estos patrones es súper importante que tengamos claras las tareas de la familia y las tareas de la escuela. Inicialmente en la familia es donde adquieren todos estos patrones. Llegan a la escuela a fortalecerlos y potencializarlos. Pero nosotros esa parte, por ejemplo, de moldeado de conducta, es donde los niños aprenden por imitación directa o indirecta, con rutinas, con hábitos familiares, con resolución de problemas. Pero mira que es desde donde la familia, donde inician con ese proceso. Claro, va a llegar al colegio y nosotros como profes vamos a potencializar esos hábitos, desde una buena alimentación, desde el compartir con sus compañeros, desde una rutina académica donde les explicamos qué se hace desde que llegamos hasta cuando finalizamos. Incluso mira que tú en el ejercicio que estabas haciendo lo estabas realizando, donde oraban al iniciar la clase, al iniciar la jornada, que era el espacio en el que te daba la docente acompañante. Entonces, mira que vienen en sí desde la parte familiar y potencializan toda la parte cognitiva de ellos. Para eso podemos trabajar conjuntamente. Yo le digo, por ejemplo, yo soy profe de preescolar y yo le digo a mis padres, yo papás, esto es un trabajo en equipo, yo sola no puedo. Para ello podemos promover conversaciones, lecturas, juegos desde el hogar como tareas y llevarlas al aula para hablar de ello, para dialogar de cómo es esa relación también entre familia, cómo se sienten los niños. Escucharlos es súper importante. Mira que tú me estabas compartiendo que hasta te decían los miembros de la familia, para ellos lo importante que es un codorniz. Para uno un codorniz es un animalito, pero mira que ellos lo consideran una familia. Y eso hace parte también de la diversidad familiar a la que hoy en día nos estamos enfrentando, porque efectivamente es un término que ha evolucionado teóricamente. Ya se concibe familia desde una persona y un perro hasta un hombre y un niño. Entonces, no es como antes que la familia nuclear era la familia que era concebida, mamá, papá, hijos, todo en medio de un formalismo donde si, por ejemplo, mamá y papá se separan, entran a una disfunción. Como te lo mencionaba al principio, ya el término de disfuncionalidad
tiende a desaparecer o está mal dicho, porque no, son familias nuevas y diversas, a las cuales nosotras también debemos de tener el panorama un poquito abierto porque es la nueva realidad. Adicionalmente están acompañadas normativamente. Entonces es algo que no podemos pues cambiar o no aceptar. Bueno, la familia en sí es el primer laboratorio donde se aprende esa convivencia, desde las normas sociales, la empatía, el compartir, el respetar al otro. Muchas veces los padres hoy en día llegan al colegio, entregan los chicos y le delegan toda la responsabilidad al docente. Grave error. Por eso es que muchas veces se fragmenta el proceso educativo y se genera hasta una relación un poco tediosa, porque como lo dice allí, la familia es el primer vínculo. Según la Organización de la Salud, es el núcleo donde la persona satisface sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas para la subsistencia? La cena, el desayuno, el almuerzo, la comida, el techo. Y mira que, por ejemplo, en el colegio se suplen algunas necesidades, pero no desde la subsistencia, porque es en casa donde pasan la mayoría de tiempo. Bueno, si vas teniendo alguna pregunta, me puedes ir diciendo. Bueno, frente a la salud y su desarrollo, también juega un papel importante a nivel cerebral y a nivel físico. La familia, como lo mencionábamos ahorita, es quien garantiza la nutrición, el sueño, la vacunación, la protección de todos esos entornos hostiles o negligentes para el niño. Es súper particular esto porque efectivamente después de la pandemia han surgido nuevos pensamientos, nuevas ideologías que están un poco en contra de estos patrones. Por ejemplo, ya a algunos niños no los están vacunando porque le tienen miedo al tema de la vacunación, por todo eso del COVID. Pero nosotros como entidades públicas, entidades que trabajamos en pro de la infancia, debemos velar porque esto se cumpla. En estos días hicieron un control en el colegio donde citaron a docentes y padres de familia, la Secretaría de Salud, un poco preocupados porque los niños no los están llevando a vacunar. Y esa es, digamos, una obligación, discúlpame la palabra, pero es una obligación la cual le corresponde al bienestar físico del niño brindado por la familia. Entonces, estaban yendo incluso a hacer la campaña donde el objetivo era que llevaran los niños al colegio con el carnet y allá los vacunaran, porque no estaban yendo a los centros educativos. Esto puede sonar algo paradójico, porque es la salud física del niño. Entonces mira que nosotros, pese a que no tenemos un contacto directo y no lo vamos a ir a vacunar o a hacer vacunar porque tampoco es nuestra función, sí podemos estar pendientes de que no se vulneren esos derechos, porque prima la salud del niño. Bueno, a nivel cerebral, la idea es que los chicos desde pequeño tengan unas interacciones estables, afectivas, llamadas desde el buen trato, para allí fortalecer esas conexiones neuronales. Mira que de los 0 a los 5 años es la etapa más importante del ser humano. Si yo te pregunto a ti si recuerdas esa profe de preescolar, yo creo que me dices que sí, porque efectivamente son recuerdos que quedan incorporados desde el neurodesarrollo.
Entonces, la idea es que los niños desde temprana edad tengan esos vínculos, ese buen trato, ese amor, ese cariño, esa comprensión, que desde la escuela se puede dar, claro, pero es la familia la encargada de proporcionarlo inicialmente. Y ni siquiera inicialmente, sino continuarlo durante el resto de la vida del chico. Bueno, ya yo en este espacio te quiero hablar sobre esas infancias hiperrealizadas y desrealizadas. Quiero hacer un pequeño énfasis sobre el rol familiar frente a las pantallas. ¿Tienes alguna experiencia sobre eso? ¿Cómo has vivido ese contexto digital desde la tecnología como un beneficio o como un riesgo? ¿Cómo lo has vivido, Gise? Uy, profe, pues yo acá en la casa yo convivo con mi sobrinita y ella, pues a ella, ella ve pantallas, ella ve muñequitos en el televisor o a veces en el celular. Y cuando, digamos, le quitan la pantalla, no, cambia totalmente, se vuelve grosera, que le tienen que pasar el celular, que no quiere comer porque no está viendo muñequitos, que tiene que ser con el celular. Se pone muy grosera, entonces eso es un riesgo, o sea, la verdad. Y yo veo que también pasa con muchos niños, pasa lo mismo, que todo tiene que ser con un celular, si no, no hacen nada. Gise, ¿me regalas un minutico, porfa? Listo, Frey, sí. Regálame un segundito, porfa. Nos están citando para una reunión, pero bueno, yo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo teníamos acordado, incluso te Sí. pido excusas por esos cambios, sino que es que yo tenía una confusión contigo, Gise, Porque, porque la otra niña, Judy, es la que trabaja y tiene dificultades con los horarios. Entonces ella me había mencionado que si lo podíamos tener un poquito antes y yo te confundí con ella. ok. Pero Eso, con ella ya hizo el encuentro, profe. lo hicimos, pero no me presentó todo el trabajo, entonces debemos de Ok. ir. Yo creo que Ok. para dentro de 15, porque dentro de 8, la idea de cuando es lunes festivo, reponer la clase el martes, que es lo que estamos haciendo hoy. Y Sí. para dentro de 8 la vamos a reponer con una clase invertida que tienen unas profes de práctica súper chéveres. Entonces ya sería con la compañera para dentro de 15. Igual Listo. ya este tiempo sería un poquito más de trabajo administrativo. Ahorita les escribo en el grupo que se dediquen a solucionar todo, a solucionar, no, a finalizar todos estos documentos, porque ya estamos a un mes exactamente de culminar el Sí, semestre. ya finalizando. ¿Para qué semestre vas, Gise? Yo ya voy en el séptimo. Va súper adelante, qué rico. Sí, sino que me atrasé un poco en las prácticas. Por, Porque, porque porque yo no sabía que se iniciaba, digamos, creo que era al segundo semestre que se iba a iniciar las prácticas. Yo no tenía idea y pues no pregunté, tampoco me dijeron. Entonces, por eso voy atrasada. mm, ay, y sí, efectivamente cuando se atrasan una práctica, se atrasan Mm, un semestre.
Sí, es así. porque, porque no pueden hacer, por ejemplo, 2 prácticas en el semestre. Mm, Por esto mismo, por las visitas, porque requiere un poco más de compromiso y dedicación. Bueno, Gise, volviendo al tema, qué pena ese paréntesis, el tema de las pantallas hoy está jugando un papel súper importante. Lo que te mencionaba ahorita, la época contemporánea está dividiendo el concepto de la infancia, la historia de la infancia, en 2 partes. La infancia hiperrealizada y la infancia desrealizada. La infancia hiperrealizada es esa infancia que está sobreestimulada, que es actualmente la que estamos conociendo. No es que sea malo, no entremos en prejuicios, pero sí se debe de brindar un acompañamiento un poco más consciente por parte de la familia. Allí entra a jugar un papel súper importante familia y centro educativo, trabajar de la mano, porque resulta que es una novedad que viene incluso desde la gestación. Hiper están sobreestimuladas por medio de que, no sé si has visto, imagino que como tienes la sobrina pequeña, has vivido alguno de estas situaciones que, por ejemplo, cuando el niño está en gestación, le colocan música, videos, incluso desde antes de nacer ya tienen ese contacto directo con la tecnología. Eso está jugando hoy un papel súper importante, donde ha desatado incluso enfermedades mentales. Después de la pandemia han surgido no, se han notado, se han priorizado un poco más este término de enfermedades mentales, teniendo en cuenta que ya los chicos se frustran un poco más rápido, la solución de problemas es un poco más crítica, ya todos los niños deben de estar medicados, ya todo puede ser un poco más difícil incluso para ellos y es gracias a la tecnología porque de alguna forma les permite una facilidad o les flexibiliza el aprendizaje. Mira que ya el tema de las bibliotecas, los libros están un poco más obsoletos. Frente a la infancia desrealizada, es una infancia que de alguna forma está en esta era, pero no tiene las condiciones, hablemoslo desde la parte económica, para tener el recurso tecnológico. Estas 2 infancias van a ir en una desventaja, porque van a existir las hiperrealizadas que van un poco más avanzadas que las otras. Entonces, allí debe de existir también una mediación activa y una protección o acompañamiento por parte del adulto, donde debe de acompañar, voy a utilizar una palabra muy fuerte, pero debe de vigilar el uso de esos dispositivos, transformando ese consumo pasivo a interactivo, no que se convierta en una necesidad como lo estás viviendo con la sobrina. Desde mi postura personal también, tengo una sobrina de Gise, no ha cumplido 2 años y la niña para comer, para ir al baño, para dejarse vestir, tienen que tener el televisor prendido. Es increíble, pero efectivamente es la generación que les tocó a ellos. ¿Qué debemos hacer? Brindar ese acompañamiento. Nosotros como adultos debemos de garantizar que las pantallas
No aíslen, por ejemplo, a los chicos, que los juegos físicos ocupen un papel importante en el contexto del niño, que esa interacción con el otro, es más, con el mismo cuidador, prevalezca. Para ello, nosotros desde un perfil académico como docentes debemos de comprender y profundizar un poco ya unas teorías del desarrollo que están inmersas en la educación de los chicos y que respaldan el apego, respaldan la dependencia que hoy se está vinculando desde las pantallas. Estas mediaciones tecnológicas no son malas. Nosotros tampoco podemos entrar en esos prejuicios de malo o bueno. Nosotros como profesionales nos podemos apoyar desde autores como Wolby o la teoría ecológica, las cuales nos ejemplifican el impacto que tiene el estrés tóxico. Ya comienzan a surgir nuevos términos, los cuales se van incorporando a nivel familiar y nosotros como docentes entramos a generar ese acompañamiento también frente a la arquitectura cerebral del niño. Y también estamos con diversas estrategias de intervención desde el aula. A nivel familiar, nosotros no somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni psicopedagógicos para tratar estos temas con los padres, pero sí existen diversas actividades, por ejemplo, ya cuando tú te encuentres en el rol directamente del aula, donde puedas vincular a los cuidadores o padres, puedas hacer escuela de padres, presentar diferentes actividades, las cuales les muestres qué acompañamientos, qué actividades se pueden hacer con ellos para de pronto minimizar un poco este impacto que en esta era está siendo gigante. Bueno, Gise, no sé si tienes alguna pregunta. Regálame un segundito que te voy a presentar un video súper interesante al respecto. Dame un listo. Voy a compartirte pantalla. Ay, Gise. ¿Qué pasó? Espérame un segundo que te quiero compartir con audio. Bueno, lo voy a colocar con subtítulos. Listo, y también te lo voy a Listo. mandar. Acá están los subtítulos porque no sé si te da el audio. Pero bueno, acá va, es súper chévere porque es efectivamente lo que nos está ocurriendo actualmente. Profe, no se ve el video. ¿No? Ay, dame un segundo, por favor. Y no se escucha.
No, tampoco. Tan raro. Pero bueno, permitir. Listo, ya estás viendo mi pantalla. No. Ah, ya, ya. Ah, Ahora sí. bueno.
Bueno, mi, mi estimada Gise, ese era un video donde nos invita a reflexionar del sistema educativo que tenemos hoy, la nueva infancia, la nueva generación a la que nosotros como profes nos vamos a enfrentar. Por acá te voy a dejar dos preguntitas para que las analices y si quieres me dices qué piensas al respecto, si no lo incorporas y lo tienes en cuenta para tu proceso formativo. ¿Estamos ante el fin de la infancia o simplemente ante una nueva forma de ser niño? ¿Cómo puede la universidad formar docentes que comprendan a un niño que sabe usar una tablet pero no sabe atarse los zapatos? Son efectivamente las nuevas realidades a las que nos vamos a encontrar y desde profes tener también esa estabilidad emocional para enfrentar esas situaciones y ni siquiera enfrentar sino aceptar porque ya es una evolución que se está teniendo a nivel general. No sé si tienes alguna duda o pregunta al respecto ya para culminar nuestro encuentro. No, probablemente ninguna duda. Bueno, Gise, voy a cargar la grabación para que nos quede como evidencia. De antemano, muchas gracias por conectarte. Yo por el grupo les voy compartiendo de pronto qué requerimientos vamos teniendo. Y adicionalmente, cuando nos volvemos a ver, yo creo que por ahí ya dentro de 20 días para el proceso de finalización y el proceso de cierre de nuestra práctica educativa. Ah, listo, profe. Te deseo una feliz tarde y que descanses. Bueno, Vale, profe, muchas gracias por este espacio. Feliz tarde.